No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, buenas tardes. Soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas. Ahí estaremos. Cielo, tierra, cruz y guerra. El capitán Manuel Gago estuvo encarcelado por pertenecer al bando republicano durante la Guerra Civil. Por eso, su hijo, Manuel Gago García, se convirtió en un dibujante autodidacta porque se tuvo que hacer cargo de la familia. El caso es que este señor pudo vivir razonablemente bien en ese periodo posterior a la Guerra Civil durante la dictadura, quizá porque se intentó que la reconciliación fuese lo más rápido posible y, de hecho, la construcción de la Basílica del Valle de los Caídos tenía esa simbología. Por eso hay enterrados soldados y personas pertenecientes a ambos bandos, por la intención de que la reconciliación fuese lo más rápido posible. El caso es que su talento le permitió, como a los grandes de la literatura universal como Herman Melville, creador de Moby Dick, convertirse en un excepcional escritor. Y este ejemplar nos permite ver la evolución de Manuel Gago como dibujante, tras su debut en el tarzaniano El espíritu de la selva, editado por Hispanoamérica, y su posterior también Viriato y la destrucción de Numancia. El caso es que, para no empezar la casa por el tejado, Dolmen Editorial nos ofrece un extra descubierto en los polvorientos archivos por el editor de Valenciana, José Luis Álvarez, donde nos encontramos al precursor del mítico Guerrero del Antifaz, titulado El juramento sagrado, que por lo visto está inspirado en la novela del escritor Rafael Pérez y Pérez, Los 100 caballeros de Isabel la Católica, tal y como explicó el experto Antonio Domínguez Gómez Rodríguez. En esta aventura, previa al Guerrero del Antifaz, se percibe un dibujo deficiente, pero la aventura es entretenida y transmite valores, apelando a la épica, donde vemos a una valiente heroína, la condesa de Lanzas, que reza en una capilla y que anda entre Ana María y el Guerrero del Antifaz, en su lucha contra los moriscos granadinos, donde no aparece, por cierto, la frase voto a bríos, sino todavía voto a tal, en el que su autor intenta emular al icónico cuadro de la rendición de Granada del pintor Francisco Pradilla. Aquí, por ejemplo, no solo conoceremos al Guerrero del Antifaz, sino a otros héroes como el Conde de Peñanegra. A pesar de la pertenencia de este autor al bando republicano, este señor Manuel Gago no tuvo problema en adaptarse y que su trabajo fuese muy valorado por lectores de ambos bandos, pues la censura en el cómic era más bien escasa, como nos contó en alguna ocasión Manuel Barrera, creador de la TVosfera. También, por ejemplo, Fernando Alonso de Barahona nos dijo que la censura, aunque hubo, fue menor de lo que realmente se cree. Aquí, de hecho, pues leyendo este cómic nos encontramos con documentos que aprobaban el trabajo de este señor con el sello de Falange, que era el sello que se utilizaba en esa época en todos los ministerios. Este ejemplar, titulado El Guerrero del Antifaz, edición 80 aniversario, recoge todo lo comentado y las primeras aventuras del mítico Adolfo de Moncada, alias el Guerrero del Antifaz. La primera de las aventuras nos presenta a alguno de esos míticos personajes como Rodolfo o el antagónico de nuestro Guerrero del Antifaz.
el malvado y traicionero Ali Khan. No obstante, el salto de calidad definitivo lo dio Manuel Gago al copiar el estilo de Alex Raymond y su Flash Gordon. También se fijó en el famoso The Phantom, el hombre enmascarado de Lee Falk, pero llevándolo a su terreno medieval y dotándolo de un dinamismo digno de un maestro, con mucha acción, más que los cómics de Marvel, donde también nos encontramos alguna que otra escena dramática y con valores. Por esa razón entiendo la ilusión que le hizo a mi padre regalarme en los años 80 una reedición de sus aventuras. Nosotros nos hemos leído la aventura El desafío de Ali Khan. Además, nos ha sorprendido la acción, que es más trepidante de lo que uno pueda imaginar, en el que se perciben los valores del héroe fiel a sus principios, valiente cristiano, detalle que agradecen las personas que se benefician de sus acciones heroicas, con frases del tipo: tenemos que auxiliarle, Padre mío, se ha sacrificado nada más y nada menos que por nosotros. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana de requete retrasos de los trenes en España, nosotros dejamos a un lado esta problemática para hablarles de los estrenos de esta semana, empezando principalmente por una adaptación de una obra de George R.R. Martin, es decir, el creador de Juego de Tronos. También les hablaremos de una gran cinta francesa sobre la presunción de inocencia. En Críticas en un Minuto les analizaremos los pormenores de la historia de Suleiman y de una obra de teatro como La Regenta, que nos ha fascinado. También podemos contar con nuestras habituales colaboraciones, la firma de Susana García, la firma de Eduardo Bernal, la sección de Clasimanía con Irene de Alba y por supuesto, no nos podemos olvidar de Antonio Peláez con Z, que seguro que nos tiene preparada alguna que otra sorpresa. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info@cinelibertad.com. Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno. Por cierto, te recordamos que estamos ofreciendo un reto, un reto a todos los oyentes de la radio para alcanzar los 2000 suscriptores. Así que si quieres ayudarnos, entra en el canal de iVoox Cine y Libertad. Comenzamos. La cartelera. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque una de las parejas más estables de Hollywood regresa a la gran pantalla. Nos estamos refiriendo al director Paul W.S. Anderson y a la actriz Milla Jovovich, recordados ambos por la saga Resident Evil relacionada con el mundo de los zombies. Pues hay que decir que en esta ocasión vuelven con el mundo de los zombies, ya que adaptan una historia de George R.R. Martin, es decir, Juego de Tronos, donde estos famosos artistas cambian los zombies por los monstruos y las hadas. Por cierto, para los que sean fan de Milla Jovovich, hay que decir que en esta ocasión esta mujer está loca por participar en una producción de George A. Romero, es decir, un homenaje a ese director
que da tanto miedo y que dio tanto miedo con esas historias de zombies. Por otra parte, tenemos las declaraciones de su director a Fotogramas, que son claves para entender un poco la idea de este señor, que dice lo siguiente: soy gran fan de los cuentos originales de Hans Christian Andersen, como La Sirenita, donde la protagonista muere, o de los hermanos Grimm, cuando, por ejemplo, a la hermanastra de Cenicienta le corta los dedos de los pies para que le entre el zapato de cristal. Pero también bebe esta historia de el spaghetti western, la idea de los personajes que no necesariamente confían el uno en el otro y que podrían terminar traicionándose, iniciando una misión a través de un paisaje hostil. Podría ser perfectamente la historia del bueno, el feo y el malo, y dos mulas y una mujer. Y por si te animas a ver esta producción alemana, este es su argumento. Una reina, desesperada por encontrar la felicidad en el amor, envía a la poderosa bruja Grey Alice a las tierras perdidas en busca de un poder mágico que permite a una persona transformarse en un hombre lobo. Con el misterioso cazador Boyce, que le apoya en la lucha contra las criaturas oscuras y despiadadas, Grey deambula por un mundo inquietante y peligroso, pero solo ella sabe que cada deseo que se concede tiene consecuencias inimaginables. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. La película más interesante de esta semana es sin duda una cinta francesa titulada Presunción de Inocencia, de Daniel Auteuil, un actor muy conocido en todo el mundo, que en esta ocasión se convierte en director y siente la compañía que le da la réplica de Gregory Gadebois, un actor que prepara sus papeles muy en serio y que dice que siempre que lee un guión dibuja al personaje como en un cómic para que se vea que el trabajo está ahí, que ese trabajo ha sido realizado y que de alguna manera le ayuda o le inspira para cada una de las escenas. Este señor, en declaraciones a Fotogramas, dice lo siguiente sobre el personaje que le ha tocado interpretar. Su personaje es alguien que está prisionero y que de repente aparece alguien que lo escucha y le cree. Culpable o no, la cuestión es cómo arrojamos a este tipo a un mundo sin afectos que no es el suyo. Y por si te animas a ver esta película, este es su argumento. Desde que logró la solución de un asesino reincidente, el abogado Jean Monnier no acepta más casos criminales. Sin embargo, al conocer a Nicolas Milik, un padre de familia acusado de asesinar a su esposa, Monnier se siente conmovido y sus certezas se tambalean. Convencido de la inocencia de su cliente, está dispuesto a hacer todo lo posible para ganar el juicio. Lo que parece un caso ordinario, este le pondrá a prueba, redescubriendo así el verdadero sentido de su vocación. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta producción? Pues hemos encontrado una crítica en la página web de Cine 21 en la que se destaca lo siguiente. Se trata de un personaje complejo que se encuentra en una encrucijada personal. Esto le lleva a poner la carne en el asador a la hora de defender a Milik, hasta el punto de convertir aquello en una obsesión, con algunas actuaciones éticamente cuestionables, un poco siguiendo aquello de que el fin justifica los medios, algo que le reprocha su ex, a la que da vida la siempre eficaz Tzitzé Babette Nuxen. Lo hace muy bien Gregory Gadebois como el acusado, pues vemos a un gigantón con pinta de bonachón que parece sobrepasado por los acontecimientos y desconectado de la realidad, y al que todos sus vecinos ven como un buen padre de familia que tuvo mala suerte con su esposa. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad.
El cine de cuota española es menos cuota que nunca en esta ocasión de la mano de Avelina Prat, que es la directora de una coproducción hispano-portuguesa protagonizada por Manolo Solo y titulada Una quinta portuguesa, donde también nos encontramos, entre otros, con María de Medeiros. ¿Qué más te podemos decir de esta producción? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine 21. Y es que Avelina Prat la recordamos por una notable película que nos gustó bastante, como fue Basil, y que en esta ocasión, como vemos en esta crítica, pues nos hace pensar en temas interesantes que a todos nos tocan en algún momento. Esta crítica dice lo siguiente: de nuevo estamos ante una trama muy humana en que asoman temas como la soledad, las crisis personales, la búsqueda del amor y la inmigración. No somos de donde nacemos, sino de donde pacemos, como dice el dicho. Las dos profesiones del protagonista son muy llamativas y nos parecen muy inteligentes. Él es experto en mapas y necesita encontrar su lugar en el mundo, reubicarse después de la misteriosa desaparición de su mujer. Ahí le ha quedado un agujero en el alma, pero piensa que no debe partir a buscar a quien le dejó voluntariamente sin darle razones, y también se acuerda de esa otra profesión que tiene, un jardinero que debe proporcionar muchos cuidados a las plantas. Y por si te animas a ver esta película, pues este es su argumento. La desaparición de su mujer deja a Fernando, un tranquilo profesor de geografía, completamente devastado, sin rumbo, y suplanta la identidad de otro hombre como jardinero de una quinta portuguesa, donde establece una inesperada amistad con la dueña, adentrándose en una nueva vida que no le pertenece. Finalmente, la última producción que te vamos a contar confirma que el enchufismo en el cine funciona, ya que el director y guionista Santi Amodeo, el director de esta película, El cielo de los animales, ha contado para la banda sonora con Marcos Amodeo, es decir, un familiar suyo. Bueno, el caso es que esta producción, fuera de bromas, fue presentada en la sección oficial de la última edición del Festival de Cine de Málaga, y que es una adaptación de 4 relatos de un escritor estadounidense, David James Poussin. Tiene un nombre así en francés que no sé si estará bien pronunciado. El caso es que tenemos las claves de esta producción y por qué este señor tenía tanto interés en adaptar esta historia. Quizá me asomo con tanta facilidad a la muerte porque mi vida ahora es feliz y estable. El cielo de los animales lo leí y me enamoré de inmediato. Poussin, su autor, que nació en Utah, escribe muy barroco pero con mucha profundidad, y la forma que tiene de hablar de la muerte desde el bullicio de la vida es muy de aquí. En España vas a un tanatorio y la gente se está riendo. Por eso no me resultó raro ambientar en Andalucía los relatos que elegí para llevarlos al cine. Esos textos para reflejar las diferentes formas de afrontar la pérdida, y me imaginaba una atmósfera de cuento tipo El nadador de Frank Perry. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Críticas en un minuto.
historia de Suleimán. El cine francés parece un profundo conocedor de la realidad multicultural desde su perspectiva más agria, con el aumento de la delincuencia y la implantación de la Sharia islámica en algunos barrios de Francia, donde la mujer es considerada una ciudadana de tercera, hasta el lado más positivo como el rejuvenecimiento poblacional y la riqueza que supone el encuentro entre culturas. El cineasta Boris Lokine, autor de 3 películas, incluida esta, nos ofrece una historia singular en la que el director sigue a su protagonista por las calles de París en su recorrido como repartidor a domicilio, es decir, rider, encontrándose con todo tipo de clientes. La obra en cuestión responde al título de La historia de Suleimán. Su director tiene un manejo muy bueno del encuadre, como ese momento en el que sitúa la cámara en un lugar alejado en el que el protagonista aparece en la distancia, mostrándonos la pequeñez del ser humano y sobre todo su sensación de indefensión ante una realidad que le supera, o cuando ofrece contrapicados para mostrar su abatimiento. La mayor virtud de esta película es la naturalidad de los personajes en una historia que transmite verosimilitud, pues la mayoría de los actores no son profesionales. Es más, el protagonista le dice a un activista político de izquierdas que se deje de mensajes políticos y le ayude a conseguir sus papeles sin mentiras, en una de las cintas más ponderadas que hemos podido ver sobre la inmigración en los últimos años, pues el realizador no carga la mano en la brutalidad policial, sino mostrando a los policías como personas que se conmueven y que tienen que cumplir con su deber, pero siendo flexibles con la situación de indefensión de esas personas. Esta producción permite el diálogo interreligioso al mostrar el lado más positivo de la fe islámica en una escena de gran belleza en la que el chico y la chica hablan de su vida, encomendándose a Alá. La otra virtud es el final abierto que te parte el alma y que invita a la reflexión. Esta producción destaca por la riqueza de puntos de vista que ofrece, como esa persona que por miedo no permite que el repartidor entre en su casa, o ese ciudadano francés que acoge, atendiendo a su dignidad por 3 minutos, pero de corazón, a ese chico, a ese repartidor. O cuando vemos que un ciudadano africano le da una paliza a nuestro protagonista y se aprovecha de este por su situación de irregularidad sin pagar su trabajo, sin pagar el trabajo realizado, o ese momento en el que personas altruistas ofrecen comida a ciudadanos subsaharianos. Esta producción viene avalada por haber ganado 4 premios César, entre ellos el de Mejor Actor Revelación para el guineano Abu Sangare. Además, esta película ha participado en la sección Certain Regard del Festival de Cannes 2024, ganando el premio del jurado y el premio al mejor actor. Por último, esta cinta denuncia el maltrato que se le da a estos repartidores a domicilio, al mostrar que si esa realidad ya es dura de por sí cuando se tienen todos los papeles en regla, imagínense cuando se te considera ilegal y no tienes derecho absolutamente a nada. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Leopoldo Alas, Clarín, era uno de esos autores que siempre caían en los exámenes de literatura del colegio o del instituto. Autor del famoso libro de 1000 páginas, La Regenta. Mi padre, que era un gran lector, se lo leyó cuando yo estudiaba en la universidad, y se encuentra en la estantería de casa de mis padres. Yo nunca me atreví a semejante reto, pues suponía que en vez de poderme leer 4 libros, me tendría que centrar en uno solo, y la verdad es que esta historia no me seducía del todo. No obstante, algo me decía que en algún momento de mi vida la tendría que leer. Así que, cuando vi que en el Teatro Cervantes de Málaga se estrenaba una adaptación teatral, dije: esta es una buena oportunidad para conocer las claves de La Regenta. El caso es que en el Puente de Mayo, el mencionado teatro nos ha ofrecido su festival de cine clásico, donde nos podemos encontrar obras tan interesantes como Coriolano de William Shakespeare y La ratonera de Agatha Christie, entre otros. Y la obra en cuestión, que nos traslada a un periodo histórico de esplendor literario tanto en Francia como en Gran Bretaña, como en Estados Unidos y por supuesto en España, con nada más y nada menos que Galdós, Larra, Bécquer, Valera y por supuesto Clarín. Hay que decir que no es fácil adaptar semejante texto, y los temas históricos se tocan de refilón, centrándose en el triángulo amoroso, aunque se denuncia el caciquismo,
el paripé de la alternancia de gobierno, esos gobiernos pactados entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. También se critica la problemática de los duelos, el juego en el casino, así como la frivolidad de las clases altas y el ninguneo hasta cierto punto que sufría la mujer en esa época. También tiene una parte de mensaje anticlerical. Todo esto generó un caldo de cultivo que levantó el odio de los ovetenses hacia este escritor, Clarín. El lado dramático de la obra es potentísimo, en la que vemos a una mujer Ana de profunda fe y altos ideales a la que se le acusa de histérica y que se debate entre su fidelidad a su marido y atender a las tentaciones carnales de un don Juan de alta cuna y de un sacerdote que en principio parece que ejerce su vocación por interés económico, aunque va evolucionando y se convierte en la voz de la conciencia de la obra, pero que lucha por no enamorarse de su valiosa amiga. Esta obra, que por cierto ha tenido 2 adaptaciones, una cinematográfica en 1974, de la mano de Gonzalo Suárez, interpretado por Emma Penella, y por supuesto una miniserie de Méndez Leite, protagonizada por una gran actriz y bella mujer, Aitana Sánchez Gijón. Por tanto, podemos decir que invita a la reflexión sobre la hipocresía de la época en las relaciones de pareja. También nos invita a pensar lo que ocurre en nuestra mente cuando se lucha contra las tentaciones. Nos habla del perdón y de que a veces no sabemos apreciar lo que tenemos hasta que lo perdemos, y entonces el dolor nos ayuda a comprender cuánto valía o cuánto queríamos a esa persona. A mí en general de este tipo de obras me gusta que sus escenarios tengan un mobiliario potente, pero en esta ocasión eso brilla por su ausencia. No obstante, la proyección de fondo suple con ingenio y aprovecha de una manera inteligente el juego de luces del proyector para, de alguna manera, ser muy sugerente. Y esa es la única pequeña pega, que apenas afecta a una obra que te atrapa de principio a fin gracias a las grandísimas interpretaciones de sus magníficos actores, muy bien caracterizados y con un vestuario de lujo. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube, Cine y Libertad. Storyboard. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado. No te lo pierdas. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Les confieso que no soy de eventos Marvel, pero tengo que reconocer que la Patrulla X Complejo de Mesías me ha fascinado. Por lo visto, eso mismo piensa uno de sus guionistas, Ed Brubaker, que disfrutaba con historias independientes donde brilla como nadie, pero que aprendió de todo un experto en grandes eventos como Peter David, con el impulso del editor y coordinador mutante Nick Lowe, que quería un crossover de grandes dimensiones, con lo que lo mismo te encuentras con el equipo de investigación de Factor X que te topas con la Patrulla X de Lobezno o incluso con algunos de los miembros de la primera Patrulla X, donde aparecen, por ejemplo, el mítico Hombre de Hielo y nada más y nada menos que Ángel, haciendo precisamente de Ángel de la Guarda y diciendo frases del tipo: ¿por qué no me dijo Scott que los merodeadores tenían cautiva a Pícara?
en un cómic que encaja a la perfección, de 12 capítulos, como los 12 apóstoles, titulado Complejo de Mesías y editado por Panini, donde una niña mutante parece ser un símbolo de esperanza. Pero ¿quién puede ser el traidor o el Judas de esta historia donde alguien quería lavarse las manos como Pilatos? Después de que Wanda Maximoff, la bruja escarlata, pronunciara la frase «no más mutantes». El caso es que este es un cómic de buenas conversaciones, de buenos diálogos, y destacamos 3 de ellos. El primero, en él vemos un diálogo entre Emma Frost y Cíclope, que nos indican qué pasa con este bebé, protegida por un presunto traidor, en una persecución logradísima. Un bebé que puede ser capaz de salvar o destruir el mundo con su poder. Empieza hablando Scott. ¿Qué otra cosa podemos pensar, Emma? Estamos buscando el primer mutante desde el día M, y en su lugar encontramos un desastre. Responde Emma Frost. Sí, nuestro nuevo mutante hizo esto. Scott, tuvo que ser un accidente, una reacción al inicio de una mutación. A lo que responde Scott. Yo casi maté gente cuando aparecieron mis habilidades. No fui el primero en tener ese problema. En segundo lugar, en este cómic, que está abierto a la trascendencia, como era de imaginar por el título en cuestión, Complejo de Mesías, queda expresado todo lo dicho en esa oración de un personaje como Teresa Cassidy, porque esa oración hace referencia a un héroe caído en combate en esa batalla entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. La segunda viñeta que queremos destacar es aquella en la que aparece Teresa Cassidy rezándole a Dios. ¿Dios? Perdona, soy Teresa Cassidy, aunque supongo que ya lo sabes. Sé que dicen que aprietas pero no ahogas. Con todo lo que está pasando nos vendría bien una victoria, así que agradecería mucho que hicieras que Jamie despertara de esto. No sé, ¿un gesto de buena fe? Pero sinceramente estás forzándolo al límite. El caso es que lo sé, es egoísta. Es que necesitamos que vuelva. Yo necesito que vuelva. Por último, la conversación de poder a poder por hacerse con el liderato de la Patrulla X entre el profesor Javier y Scott Summers, Cíclope, es de quitarse el sombrero, y queda zanjada por el profesor Xavier con la humildad que le caracteriza a ese líder moral y espiritual de los X-Men. Empieza hablando el profesor Xavier. Mucho odio el tópico de 2 cabezas son mejores que una, responde Cíclope. 2 cabezas van en 2 direcciones, ahora no podemos permitirnos. Entonces responde el profesor Xavier. Muy bien, Scott, mensaje recibido. Haré lo que necesitas, me moderaré. A lo que responde Cíclope. Charles, tú me entrenaste, déjame hacer mi trabajo. Classic Manía. Hola Irene, te noto pensativa. Pues solo trato de exponer una duda razonable. Por la frase que citas deduzco que vas a hablarnos de 12 hombres sin piedad. Pues sí, se trata de una de las mejores películas de jurados. ¿Puedes contarnos el argumento de esta obra maestra? La película se basa en la deliberación de un jurado sobre el caso en el que un joven es acusado de haber matado a su padre con una navaja. El veredicto del jurado ha de ser por unanimidad, y en caso de que le declaren culpable, será condenado a la silla eléctrica. Muy bien, ¿y quiénes componen el reparto? Pues Henry Fonda, E.J. Marshall, Martin Balsam, Robert Webber, entre otros. ¿Cuántos premios recibió y en qué novela se basa? Pues la película fue dirigida por Sidney Lumet, obteniendo 4 nominaciones a los premios Oscar de la Academia. Es una obra teatral escrita por Reginald Rose en 1957, de la que se realizó su versión cinematográfica. En España se le llamó 12 hombres sin piedad y en Latinoamérica 12 hombres en pugna. Irene, si dices Sidney Lumet, a lo mejor hay personas que no les suena, pero si recuerdas sus películas, seguro que a todo el mundo le resulta familiar. Pues voy a nombrar unas poquitas. El abogado del diablo, Negocios de familia, Network, Un mundo implacable, Tarde de perros, Asesinato en el Orient Express, Serpico, Set de triunfo y por supuesto 12 hombres sin piedad, de la cual estamos hablando. Sí, además este hombre nos habla de su experiencia como director. ¿Qué nos puedes decir o cuáles son sus frases más significativas?
El cine es el mejor oficio del mundo. Es a la vez técnica compleja y un proceso emocional. Es arte, te rompe el corazón. Es divertido. Es una forma genial de ganarse la vida. Lo más curioso de esta cinta es que se han hecho hasta estudios sobre la presión de grupo según me desvelan tus fuentes, o sea, mis fuentes, o mejor dicho, nuestras fuentes. Los que analizaron esta cinta hablan de la presión de grupo diciendo lo siguiente. En una votación pública influye la presión grupal que se ejerce sobre la persona, ya que la gente tiende a votar lo que apoya a la mayoría, por miedo al rechazo de la opinión externa, como se aprecia en la primera votación de la película. Sin embargo, en las votaciones privadas hay más libertad al momento de tomar la decisión, aunque la presión grupal sigue influyendo en menor grado, como se aprecia en la secuencia de la votación secreta. Sí, la verdad que el estudio llegó incluso a la posibilidad de estudiar a cada uno de los miembros del jurado. Entonces me gustaría que, por ejemplo, nos comentases un par de ellos, un par de personajes, y a qué conclusiones llegaron los investigadores. Bueno, pues voy a hablarte de dos de los personajes que fueron analizados. Uno de ellos es un hombre común, impresionado y presionado con la responsabilidad que el Estado ha colocado sobre sus hombros al nombrarlo presidente del jurado. Trata de ser muy formal y respetuoso, y aunque no es muy brillante de mente, se hace respetar. El otro es un hombre tímido y sin personalidad definida, duda constantemente, y esto hace difícil que mantenga una opinión propia. Se le persuade fácilmente, por lo que su opinión será casi siempre la misma que la de la última persona que ha hablado. Bueno, Irene, muchas gracias y ten cuidado con los jurados que a lo mejor te pueden jugar una mala pasada. Espero que no me haga falta. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Con nombre de rey y apellido de amigo, Eduardo Bernal analiza el cine como solo lo hacen los mejores críticos del mundo. Hoy hablamos de una película francesa del extenso, interesantísimo catálogo de Filmin, para quien habla la mejor plataforma de cine. Hoy hablamos de París Vibrantes, años 20, un film de 87 minutos, narrado por completo en plano secuencia, que nos traslada a la capital francesa en los meses posteriores al confinamiento por el COVID-19. La directora Elisabeth Vogler, que debutó en 2019 con la cinta París es nuestro, disponible en Netflix, nos presenta diversos y variopintos personajes que intercambian interesantes diálogos mientras recorren las calles de París. Las conversaciones de los distintos ciudadanos parisinos que aquí vemos sirven para dos fines. Por un lado, poder ver y mirar los enclaves más vistosos y emblemáticos de la capital gala, y por otro, ser conscientes de los cambios sociales, psicológicos y humanos que ha supuesto el paso del coronavirus por nuestras vidas. Así pues, durante la casi hora y media que dura la película, podemos presenciar conversaciones sobre el paso del tiempo, los años que nos quedan de vida, el papel del color negro en el arte y en la sociedad, las decisiones que tomaríamos si nos quedaran 10 minutos de existencia en este mundo, la nueva manera que tenemos de mirar y entender la vida después de la pandemia, las probabilidades que existen de que un usuario promedio gane al ajedrez al campeón del mundo en tiempos convulsos, la capacidad que tenemos de encontrar poesía en lo cotidiano, de cambiar el rumbo de nuestra vida profesional y sentimental, o de revolucionar nuestra realidad desde lo más pequeño. La autenticidad que nos puede dar una mascarilla cuando no podemos expresar fácilmente lo que sentimos, la importancia del afecto en el desarrollo psicológico del ser humano, o la posibilidad de que estemos viviendo un gran engaño general y que nada de esto tenga sentido. Todos estos temas y muchos más, fútbol, espectáculo, arte, moda, estética, humor, tarot, caben en un filme que encuentra en su ritmo ágil, sus frescos diálogos y su originalidad visual sus puntos más fuertes. Si a esto le añadimos frases como en realidad los siglos comienzan en los años 20, el siglo XX, tras la Primera Guerra Mundial, comenzó con los felices años 20, para nosotros comienza ahora, o donde hay miseria, hay artistas, nos queda una película muy notable, muy cercana al espectador,
muy natural en su exposición de los hechos, que camina entre el humor, la tragedia y la esperanza, y nos hace reflexionar sobre nuestra existencia mientras disfrutamos de París como si estuviésemos ahí mismo. Y nos invita a vivir el presente como si no hubiera un mañana. Porque no sabemos si, como indica uno de los personajes, dentro de 10 años no sabremos diferenciar una estrella de los satélites artificiales que inventamos para poder vivir en el mundo virtual que hemos creado, pero mientras disfrutemos de los vibrantes años 20. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Como si se tratara del mismísimo Don Pelayo, a lomos de su caballo, en los lagos de Covadonga. Pues es asturiana, Susana García analiza el cine con acierto y profundidad. Esta semana proponemos 3 de las 6 películas y documentales más interesantes sobre el Papa Francisco para meditar tanto en su vida como en su mensaje, escuchando sus inspiradoras palabras y viajando con él a las periferias. En primer lugar, presentamos la película hispano-argentina de 2015, Francisco, el Padre Jorge, de Vera do Campo Feijó, que hace un recorrido por la vida del Papa Francisco desde su adolescencia, la importancia de su abuela Rosa, su llamada vocacional, su devoción a San Francisco de Asís, sus primeros años de sacerdocio, las dificultades del tiempo de la dictadura, su misión como arzobispo de Buenos Aires y el cónclave en el que salió elegido Papa el 13 de marzo de 2013. La historia está contada desde la mirada de una periodista no creyente, interpretada por la española Silvia Bascal, que está escribiendo un libro sobre el Papa Francisco y al que conoce durante el cónclave del año 2005, siguiendo después sus pasos desde Buenos Aires al Vaticano. También muestra la lucha del Padre Jorge contra la pobreza de los suburbios, la corrupción, la droga o la explotación laboral, así como su austeridad, su humildad y su buen humor. Con la película de Netflix Los dos papas de 2019 de Fernando Meireles, nos presenta un guión que engancha desde el principio y, aunque no es histórica, sí está inspirada en la realidad, recreando los cónclaves y la manera de ver la Iglesia y la sociedad de Bergoglio y de Benedicto XVI, partiendo de la fe vivida y compartida aún en medio de las dificultades y silencios de Dios. A pesar de las diferencias, Bergoglio y Benedicto XVI son capaces de encontrar conexiones y de construir puentes apoyándose mutuamente y animándose en los momentos de dificultad. Apuesta por el mensaje social del Papa Francisco y se centra en su biografía y sus enseñanzas a través de varios flashbacks que muestran su vocación, sus comienzos con los jesuitas, su controvertido y tibio papel durante la dictadura y se apuntan varios escándalos como las filtraciones Batilix o el terrible caso de Marcial Maciel, aunque con pinceladas. En definitiva, una gran película con excelentes interpretaciones que nos puede llevar a reflexionar sobre varios aspectos de nuestra Iglesia, el papel del papado, la fe, el silencio y la búsqueda de Dios y la importancia de la acogida, el diálogo y el perdón. En tercer lugar, no podemos dejar de ver la inspiradora película de Wim Wenders sobre el Papa Francisco, un hombre de palabra, y que está disponible en Prime Video y Movistar. El famoso director alemán hace un extraordinario recorrido por la figura del Papa, acercándonos también a sus preocupaciones y a las respuestas que plantea a los problemas del mundo, relacionándolo con la vida y mensaje de San Francisco de Asís. La película comienza precisamente con la elección del cardenal Bergoglio, el 13 de marzo de 2013, el primer papa latinoamericano y jesuita que elige el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, un santo reformador enamorado de la pobreza. Gracias al documental caminamos con el Papa, recorriendo los pasillos del Vaticano mientras nos invita a reflexionar y a preguntarnos qué hacemos por mejorar el mundo y la casa común de todos. Una invitación al diálogo sobre los grandes problemas de nuestra sociedad, como la miseria, la desigualdad, la inmigración, el racismo, el materialismo o la destrucción del medio ambiente. 3 películas imprescindibles para profundizar en el mensaje de nuestro querido Papa Francisco, un Papa inolvidable e inspirador, siempre del lado de los últimos y en las periferias. Ahora, si les parece, conectamos con el Planeta Radiocine para ver qué nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine. Hola Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece! ¡Qué fuerte! Todo
Todos queremos ser, claro que sí, como Víctor Alvarado, que lleva muchísimo tiempo haciendo Directo a las Estrellas, el programa que tanto nos gusta y tanto nos informa sobre la actualidad cinematográfica y sobre lo que merece la pena del cine. Que hay muchas veces que es poco, pero hay muchas veces que es mucho. Así que vamos directamente no a las estrellas, sino a Toronto, donde está un seguro servidor. No es que sea un servidor web, sino es Antoni Pelá de Barceló el que os habla desde el Planeta Radio Cine, situado en Toronto. ¿Qué es lo que pasa en Toronto? Que hay muchos perritos calientes. Te venden los perritos calientes en la calle, normalmente a partir de $5, ¿vale? Que son como 3,5 €. Al cambio a lo mejor ahora ha bajado a 3, porque está muy bien el cambio. Pensamos en veniros a Canadá, de viaje, de paseo, o más, como yo. En fin, que el caso es que hay perritos también de distintos sabores, ¿no? Como con un poquito más picantes y demás, y esos son un poquito más caros. Pues no vamos a hablar de esos, vamos a hablar de Hot Docs, porque es el festival de documentales que se presenta aquí, y en eso pues también hay los más osos, los más baratos, los más calientes, los más picantes, en fin, que es uno de los festivales pues seguramente más reconocidos a nivel mundial, desde luego a este lado del Atlántico, de los más importantes, porque promociona que se vean documentales, más de 110 documentales han seleccionado y demás, una cosa tremenda. Y por otro lado, lo que hacen los festivales documentales también es que favorecen que se creen documentales, ¿vale? Crean esos nexos de unión entre productores, creadores y demás, y que se distribuyan de alguna forma, porque hoy en día seguro que tenéis pues amigos que dicen, ay, a mí me gusta mucho ver documentales en Netflix o en YouTube. Ya, pero verlos en cine es más complicado. Los que llegan al cine tienen siempre un plus, ¿vale? No digo que necesariamente deban llegar al cine, yo hice uno que casi solo se veía en cine. Bueno, pero el caso es que, aunque están los muy conocidos de Netflix, son como muy similares. Y eso es algo que está pasando en el mundo del documental. Se está haciendo todo lo mismo, y en Hot Docs da la sensación de que continuamente se tocan los mismos temas, un poco aboga por lo que sería la ideología más, podríamos decir, progresista, todo esto que se está hablando del woke, que hay, como se habla mucho de ello, pero nadie dice exactamente lo que es, ¿no? En este caso sí que os puedo concretar que ha habido numerosos documentales, y uno de los que abría el festival era de transgénero, lo que llaman queer, no sé, cada vez las letras se amplían más y yo ya me termino perdiendo. También de cuestiones de feminismo y una cuestión que importa mucho aquí y además que la verdad que ha logrado buenos trabajos es, y quizás no sea tan bueno, que es el asunto de los indígenas. Que Antonio, que te trabas solo. El asunto de los indígenas, el tratamiento a los indígenas, como en muchos casos lo que se ha hecho es que no se han respetado sus derechos, ni se han entregado las tierras, ni se ha tratado dignamente a esta gente. En este sentido, una de las mejores películas se llama Skoden. Skoden delante con la almohadilla, ¿vale? Porque era como un hashtag. La historia de cómo un meme de un señor indígena que vivía en la calle, que levantaba el puño como diciendo como para luchar, de ahí salió esa abreviación que utilizan muchos de los pueblos indígenas de aquí, que son muy diferentes, ¿vale? Hay muchos distintos, que es Let's Go For Them, abreviado es Skoden. Indígena que ya falleció, el director nos cuenta a lo largo de unos testimonios maravillosos de todos los que le quisieron, todo el amor que transmitió, siendo una persona que, por otro lado, llevaba una cierta depresión interior que le había conducido a beber, a la calle, pero que al mismo tiempo transmitía alegría. ¡Guau! Vaya trabajo. ¿Qué forma de superar los tópicos y solamente los temas? Bueno, pues otro que no supera los tópicos de ninguna manera es Ai Weiwei's Turandot, o sea, como el Turandot de Ai Weiwei. Ai Weiwei. Primero, ponte un nombre más fácil de decir, que es que parece que estamos nos dio la boca. Segundo, Turandot no es tuyo. Turandot lo compuso Puccini, bueno, lo intentó componer Puccini porque se murió por el camino. Hicieron las letras, vamos, el libreto lo hicieron otros señores, amigos suyos, y luego ha venido gente a enmendarle la plana, como Nuria Esper, como tú, chico. Además, un Turandot en que empiezan a meter cosas de la guerra de Ucrania y no sé qué más, y en el que hay
poca sustancia. El director se ha especializado en anuncios y así no vamos a ningún lado. En fin, vamos que nos perdemos. Casas muertas de la venezolana canadiense, porque ahora reside en Montreal, Rosana Matecki. Es el documental sobre Venezuela. Qué maravilla. Hoy en día que se está perdiendo los documentales políticos y que no nos enteramos de lo que sucede en los países. No nos enteramos ni de por qué nos cortan la luz. Bueno, pues el caso es que Rosana coge testimonios de 4 personas o 4 familias diferentes, porque unos son los padres de un joven que mataron por protestar contra el gobierno venezolano, una señora mayor que vio cómo hundieron su pueblo, como Potosí, que era como el símbolo del dinero, ¿no? Un chico que corta el pelo y otra persona que cuida de una casa. Bueno, espeluznante por cómo consigue obtener de esas personas testimonios tan reales y al mismo tiempo tan cercanos y llenos de belleza, una belleza que duele. Por otro lado, lo que tenemos también es el documental que se llevó tantos premios Goya, uno de los más premiados de España, que es La guitarra flamenca de Geray Cortés. ¡Guau! Excepcional trabajo del músico Antón Álvarez, que, parece que lo hace todo bien. Tan cercano, tan completo, con un montaje, con una narración. Fijaos que me gustó cuando lo vi, pero ahora pensando en él es que me gusta más. Cercanísimo, al mismo tiempo coreografiado, con una coreografía que yo no había visto en un videoclip. Mete la cámara dentro y entonces sigue la música. La música es en directo, con lo cual, cuando está enfocando al guitarrista, toma presencia la guitarra sobre todo, pero cuando son los cantantes, el zapateado, bueno. Es una obra de una calidad artística y humana, sobre todo, de un amor por sus padres y por su familia. Y por ese familiar tan cercano a él y tan relacionado en cierto modo con su novia. Bueno. Esto es una película de otro nivel, ¿eh? Esta hay que verla sí o sí. Estuvo en San Sebastián, una de las grandes películas españolas del año, y bueno, hay que verla. Película canadiense de Johan Malak, Spare My Bones Coyote, producida por Canadá, transcurre en la frontera entre Estados Unidos y México, y es una asociación, pues nos presenta la historia de un matrimonio que llevan una asociación para, pues recuperar, en ese caso, los cadáveres de las personas que mueren en el desierto que hay entre México y Estados Unidos, los que mueren intentando cruzar la frontera, o para ayudar, eso sí, a que no pueden ayudarles a cruzar, sino ayudar a que encuentren a las autoridades y se salven a aquellos que están mal. Bueno, esta estaba bien, pero que tampoco es para volverse loco, ¿vale? Este cineasta canadiense hace el esfuerzo de mostrárnoslo de cerca, pero no es tanto como lo que hemos visto hasta ahora, o como, por ejemplo, lo que podamos ver en Mama. Esto es una barbaridad. O sea, es una película que hay que verla con paciencia y seguramente con amor. Ana Cristina Benítez ha filmado todo el proceso de su cáncer de mama. Llegó a rodar las 36 quimioterapias. No las presenta todas, pero tenemos la sensación de que hemos estado presentes en todas, de que hemos vivido aquella alegría que le transmiten incluso las enfermeras en la última, de que hemos conocido sus temores, su dolor a la hora de afrontar determinadas conversaciones con la familia, el apoyo incondicional de su familia, las dudas de su pareja. Es un proceso espectacular, sorprendente. Es muy doloroso. Pero al mismo tiempo, ella pudo entrevistar a Ana Cristina recientemente. Ella quería estrenar el documental, quería que se viera y va a hacer que se vea más por todo el mundo. Bravo por la fuerza y la determinación de cineastas como Ana Cristina,
y Bernarda Cornejo, que por cierto la acompañó en el proceso, que consiguen hacer documentales que tienen importancia, que nos transmiten la fuerza, que nos transmiten lo que es la vida en sí. ¿Cómo nos la transmite Víctor Alvarado? A través de Directo a las Estrellas, por supuesto. Qué gran programa y qué grandes colaboradores, como un servidor, Antonio Pela de Barceló. Un saludo, un abrazo desde Toronto, donde seguimos viendo los documentales que nos han quedado del festival, donde seguimos viendo cine y donde seguimos echando de menos, por supuesto, el calor de España y del cine español, pero ya sabéis que hay documentales tan buenos como La guitarra de Geray Cortés que no hay que perderse. No hay que perderse. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.